es el que transforma una energía en otra forma de energía. Muy redundante, pero lo vamos a explicar de la siguiente manera. Tenemos acá el sensor. Entonces, tiene que medir una variable física. Temperatura, velocidad, aceleración. Puede ser corriente. Puede ser potencial. Puede ser presión, etcétera. Hay un montón de variables que deseamos medir. Entonces, ¿qué hace el sensor? Agarra esta variable física y lo transforma en otra variable física. Por lo general, esta variable física a la cual debemos transformarlo es de carácter eléctrico. Muy bien. Digamos, queremos determinar la temperatura. Es una variable física. Estamos utilizando algo bien sencillo de entender. Tenemos un metal y otro metal. Es un bimetálico. Y le vamos a calentar por acá con unos elementos. Se va a calentar y se dobla. Como es bimetálico, el coeficiente de dilatación son diferentes, por lo cual se dobla. Entonces, estamos modificando a un contacto eléctrico, por decirles. Un contacto eléctrico que va a cerrar o abrir. Esos son los relés térmicos. Aprovecharemos esto. Bueno, aquí están encapsulados. Acá es donde se puede apreciar. Aquí está un poquito mejor. Vamos a buscar. Ahí tenemos los relés bimetálicos o relés térmicos. Entonces se ha transformado en un contacto, todo o nada. Ahora existe otro, digamos que queremos medir la presión. La presión. Entonces lo que se hace es agarrar un cubito metálico, luego vamos a aplicar la presión acá y colocamos acá unas galgas extensiométricas. La presión, por la ley de Hooke que tenemos, se va a empezar a ver la deformación. Claro, no lo vamos a ver elásticamente. Nosotros si agarramos una goma, lo presionamos y se expande en los costados. En la parte metálica, si tenemos un cubo metálico, ejercemos la presión, no vamos a ver que se va a deformar así, pero existe esa deformación. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a elongar esta resistencia. Sabemos que la resistencia es la resistividad, la longitud sobre la sección.
Entonces, si se expande esta longitud de esta galga, que está finamente calculado, entonces la resistencia va a variar. Entonces, una variable física está siendo transformada en otra variable física, la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, la resistencia se va a incrementar entre estos dos puntos. Para ello podemos tal vez apreciar una galga extensiométrica. Acá están, son parecidos a estos parchecitos. A ver. Este vamos a ver. Ahí está la galga y físicamente lo vamos a ver. Ahí está. Estos son los terminales por donde vamos a verificar la variación de la resistencia. Evidentemente, esa variación de la resistencia no va a ser grande, va a ser microohmios tal vez. Entonces, lo que se hace, el siguiente paso es como ya hemos detectado la variable que queremos. Entonces, se está transformando en una variable eléctrica, en este caso resistencia. ¿De acuerdo? Este es el sensor, por lo cual. ¿Y qué vamos a hacer con esa información? Entonces necesitamos acá colocarle a un dispositivo que lo vamos a llamar un valor de K, que va a ser un modificador de señal. ¿De acuerdo? Al final son señales lo que acá. Entonces, este K puede ser otro dispositivo, puede ser un puente de Winston, ¿no es cierto?, que nos ayuda a determinar las pequeñas variaciones. Ustedes ya han analizado puente de Winston en física 2, me parece, y los de eléctrica tal vez también lo han visto en medidas eléctricas. Entonces podemos verificar eso, pero aún así necesita un retoque a esta señal. ¿Y cuál es ese retoque? Digamos, lo vamos a llevar acá y esto está siendo de esta manera. Esta es la pequeña variación que va a existir por el peso y esta es la resistencia de todo el dispositivo. Me voy a explicar. El conjunto tenemos acá por decirles 10K, ¿de acuerdo? Midiendo esta también que viene a ser la resistencia de todo este filamento. Cuando aplico esta presión va a existir una variación, entonces se va a extender, va a haber un delta R, por decirles de 0,1 ohmios. Frente a 10K es, pues, detectar 0,1 ohmios es muy complicado. Entonces se recurre al puente de Winston. El puente de Winston me va a detectar la variación de 10 con 0,1, o sea, 10.00001 K. Eso no nos va a ayudar mucho para trabajar. Así que, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo detectamos esto? Vamos a colocar la tierra aquí. Voy a aplicar un más BCC y voy a medir esta variación. Puedo colocar una resistencia patrón, etcétera, ¿no? Haremos este detalle, como sacar un pedacito de eso. Aquí está mejor. La ventaja de dar clases virtuales es que ayuda bastante a copiar simplemente de la red, no estar dibujando. Ahí está, tenemos nuestro puente de Winston, etcétera, ¿no? Ahora aquí es algo bien interesante que hay que detallar.
Si yo aplico un potencial acá, tengo una resistencia patrón y acá una pequeña variación. Entonces acá tengo una tensión de lectura igual a R por BSC sobre R más delta R. Este es el que está variando. Entonces, pero acá voy a tener, digamos, una fluctuación. Si esto es de 10 voltios, entonces acá va a ser 10 más algo o menos algo. O sea, va a haber pequeña variación de tensión. Lo que se tiene que llevar a la salida de todo el sistema de medición es llevarlo a 5 voltios. Por lo general, 5 voltios es la entrada de todos los convertidores ADC, análogo a digitales. Entonces tenemos que llevar allá. Suponiendo que esta tensión sea de 10 voltios, lo voy a, pues nada más aplicar un divisor de tensión y ya estamos. Pero esta pequeña variación, ¿cómo voy a detectar? Si voy a hacer una amplificación, voy a amplificar toda la señal. Así que tengo que colocar un restador aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar este circuito. La retroalimentación siempre es negativa. Esto es positivo. Esto va a tierra. Entonces E1, E2, todas las resistencias van a ser iguales. Por supuesto son resistencias de precisión. EO. Entonces EO es E2 menos E1. ¿Por qué estamos introduciendo este circuito? Esta tensión que se tiene acá, B sub 0, la tengo que restarlo. ¿De acuerdo? Entonces solamente voy a tener las pequeñas variaciones. Eso es lo que voy a amplificar. ¿De acuerdo? Entonces voy a traer acá mi... si puedo ver. Este. Algo con colorcito para que se vea más bonito. Necesito voltearlo. Oh, lo vamos a girar 180 grados. Ya. Nos vamos a construir esquemáticamente este circuito. Ahí tenemos la galga. Voy a colocar una resistencia acá. Y acá, oh, perdón, no es resistencia. Puede ser para compensar, pero voy a hacer acá la medición. Como esta medición, tengo que detectar, si voy a ver acá, tengo esta tensión B sub 0. Entonces, por la variación de esta resistencia va a haber apenas una pequeña variación. Yo quiero amplificar esta variación. Entonces, esta variación hay que amplificar. Pero si lo llevo directamente al amplificador, voy a amplificar esta señal más. Así que tengo que restarle este B sub 0. Así que voy a conectar esto de acá. Y acá voy a poner de una fuente el B sub 0. Entonces acá, si es que es B sub 0 menos B sub 0, voy a tener E a la salida 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener básicamente así. Y después, cuando exista el peso en esta galga extensiométrica, voy a tener esta pequeña variación. Recién puedo amplificarla. Ahora, evidentemente, lo puedo amplificar acá, pero para ver cómo estamos haciendo primero la resta, luego la amplificación. La amplificación lo voy a colocar, como necesito amplificar, no atenuar, así que voy a utilizar un amplificador no inversor.
Ya está. Esto me va a amplificar un K veces. ¿Y qué es lo que voy a ver? Voy a ver esta variación. Que esté dentro del rango hasta máximo 5 voltios. Entonces ya puedo ver cuánta presión está existiendo acá. Entonces acá tenemos B, es en el punto A. Recién esto va a ingresar a mi ADC, un convertidor análogo digital. Entonces acá vamos a tener 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, etcétera, binario. Todo este proceso que hemos hecho se llama transductor. El sensor es este. ¿De acuerdo? Y todo esto tiene que ser lineal, no puede ser no lineal. Si es no lineal, ya tenemos una función de transferencia acá. Aquí nada más hemos restado. Acá lo hemos multiplicado por un K, que es la ganancia, etcétera, ¿no? Aquí, por supuesto, es BA, lo llamaremos E1, E2, como hemos visto acá, sería E2 menos E1. Eso es lo que tenemos acá. Y aquí lo está amplificando. Esto es, a ver, la aplicación de I es igual a R2 por BO sobre R1 más R2. Entonces BO es BI, R1 sobre R2 más 1. Entonces K es 1 más R1 sobre R2. Esa es la magnitud de la amplificación. Calculando las resistencias o teniendo el factor de amplificación, podemos diseñar el valor de las resistencias. Dado uno, calculamos el otro. Lo que se recomienda en este caso para amplificadores es que si la señal es bastante pequeña y queremos amplificar 100, 200 o 500 veces, no es recomendable hacer en una sola etapa, hay que hacer por etapas. Esta puede amplificar 10 veces, el otro otros 10 veces, y ya tenemos 100 veces. Esto en aras de que no se tengan resistencias muy abismales. Tengan presente que estas resistencias, si numéricamente podemos colocar un valor, digamos 1000 ohmios, un K, sin embargo, en la realidad eso tiene una tolerancia. Esa tolerancia es más o menos 5%. Entonces, si este es, digamos, 100 megas y este es un K, el 1K entra dentro de la tolerancia de estos 100 megas, así que vamos a tener un tremendo error en la amplificación. Entonces, por eso es que se recomienda utilizar varias etapas de amplificación. Como verán, todo esto es constante, así que este sistema de medición es lineal, salvo que acá se rompa, etcétera, ¿no? Tiene también su límite de linealidad. Entonces, en las galgas extensiométricas podemos ver a ver, hay una tablita por ahí. Acá siempre recomienda que tiene que ser lineal, ¿no? Todo tiene que ser lineal. Entonces, dentro de las galgas tenemos
esa recomendación de linealidad y además en qué rangos van a trabajar. Lo voy a dejar así comprimido. Aparentemente no se puede leer nada, etcétera, pero eso es en aras de que no vamos a expandir nuestro cuadernito. Pero cuando ustedes bajen el iDraw, ustedes pueden expandir esto, pueden editar, pueden hacerlo más grande, pueden llevar esta ecuación más allá, etcétera, ¿no? Para que sea un poquito más comprensible para ustedes. Muy bien. Entonces, la galga extensiométrica nos ha servido de alguna manera ver la diferencia entre sensor y transductor y dónde estamos colocando la linealidad. En ninguno de estos estoy colocando una función de transferencia. Son constantes, o sea, son lineales lo que se muestra aquí. Bueno, ahora, en todos, por supuesto, ¿no? En corrientes, potencial. La galga se utiliza para medir torsión, se utiliza para medir la fuerza, se utiliza para medir la presión, etcétera. Por sí mismo, ¿cómo podemos verificar si esto está midiendo una fuerza o una presión? Solamente hay una extensión de la resistencia. Es el operador o el programador o el instrumentista quien define si realmente es una presión, una fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, verifica acá esa variación de resistencia que se traduce en una variación de tensión o variación de números acá a la salida del ADC, representa una presión o una fuerza. Entonces, tienen que estar conscientes de dónde están haciendo la medición. Esta galga se utiliza bastante en procesos industriales. También se puede medir cuánto está siendo flexionado un eje o cuánto está siendo solicitado una torre, etcétera, aunque no lo hacen esa medición, pero en subestaciones se puede realizar esa medición, ¿no? Con cuánta fuerza se está siendo solicitado toda la estructura metálica. Existen varios, es un mundo grande de sensores que se tiene. Yo creo que en medidas eléctricas, etcétera, han visto bastante de sensores. Se han hecho experimentos también, ¿no es cierto?, con puentes de Winston, todo aquello. Hay otro tipo o gama de sensores que están siendo utilizados en el sector eléctrico que vienen a ser las cámaras termográficas. Estas cámaras termográficas nos ayudan fundamentalmente en subestaciones para detectar puntos calientes. ¿Y cuándo ocurren estos puntos calientes? Cuando existe una sulfatación de los conductores o existe una mala conexión. Entonces, detectando estos puntos calientes, podemos hacer un mantenimiento adecuado de toda la subestación. Pues acá, sensores. Uno aplicado, bueno, acá está donde podemos ver, digamos, la utilización. Hay unos malos contactos. Acá vamos a poner. Esto ayuda harto en una fábrica. Y aquí detectamos si alguno de ellos está sobrecalentado, que puede ser producto de un desbalanceo de la instalación o un motor que está consumiendo en una de sus fases bastante corriente, que eso implicaría que este motor tiene una fase o algún devanado pues, en contacto con tierra, con la masa, y eso podría causar que en alguna de estas fases esté circulando mayor cantidad de corriente y esto evidentemente va a producir calentamiento. O puede ser también que hay una mala conexión, o sea, no está adecuadamente apretado los contactos y eso podría producir calentamiento. O en su defecto ha ocurrido una sulfatación y esta sulfatación también produce calentamiento. De todas maneras, detectamos dónde está ocurriendo la falla. Y obviamente esto se utiliza bastante en mantenimiento predictivo o preventivo, ¿no es cierto? No vaya a ser que falles recién estén queriendo medir dónde ha ocurrido el punto caliente. No es así. Primero se utiliza esto
para detectar y hacer un mantenimiento preventivo o predictivo. Entonces, una vez detectado aquello, se empieza a analizar y se ve dónde o cuál es la causa de la falla de ese calentamiento. Entonces, esto está siendo utilizado en la industria y en la parte de subestaciones también por ahí. Como verificamos acá, hay una lectura. ¿Cuál? Esto. Bueno, acá estamos viendo dónde va a haber esos puntos calientes, ya sea en los transformadores, en los fusibles, etcétera, en todo lo que se refiere acá. En la sujeción de acá puede haber un calentamiento que podría deteriorar, digamos, a la abrazadera con el tiempo y esto podía fallar. También podemos detectar si hay una falla del sistema de aislación por algún problema de flashover que podía existir y podría estar produciendo un calentamiento en la torreta. Entonces no van a ir ustedes a ir a medir con su termómetro acá. Se apunta con el sensor y se va detectando torreta por torreta en una camioneta, no es necesario bajar. Y así vamos a hacer un mantenimiento adecuado en las líneas de transmisiones, etcétera. Por supuesto, tiene una... Hay que hacer la lectura con criterio, no quiere decir que una determinada temperatura implica falla, no es así. Hay que ver el entorno que podría influenciar en el calentamiento de una máquina. En este caso, este motor está a punto de fallar, con lo que estamos viendo acá es sumamente caliente, o sea, lo que es más rojo es lo que está caliente y lo que es más oscuro no es tan caliente. Entonces podría llegar a fallar, habría que hacer un análisis. Puede ser que esté mal instalado este motor, no desde el punto de vista eléctrico, sino desde el punto de vista, podríamos decir, de posición o localización. Podría haber una pared o algo que no permita una ventilación adecuada y entonces podemos estar teniendo este tipo de problemas. No se ve a simple vista. Entonces esta máquina podría fallar. Entonces esto también es un sensores termográficos que se utilizan bastante en el sector eléctrico y por qué no también digamos, en sistemas térmicos como centrales termoeléctricas. Queremos ver dónde puede ocurrir una falla sin detener la máquina. Acá no hay, digamos, una lectura para retroalimentación. Por lo menos hasta cierto punto solo se tiene este tipo de sensores. Ahora, para medir temperatura se coloca no sensores termográficos, sino que sensores de temperatura adosados al equipo. Si es un equipo, como en este caso es un transformador de potencia, entonces el sensor de temperatura está ya sea al interior, mide la temperatura de los devanados, o en el sistema de enfriamiento. Entonces, cada vez que supera una cierta temperatura, se activan los elementos de refrigeración. O sea, podría ser con aceite refrigerado en aire con aire forzado, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso ya no se utilizan los elementos termográficos, sino directamente con sensores adosados al equipo. Entonces, cuando se tiene ese tipo de instrumentación, lo que se hace es centralizar vía un sistema SCADA a digamos, a una pantalla y ahí podemos estar verificando la variación de temperatura y el operador en el sistema SCADA puede determinar si hay una alta probabilidad de falla. Entonces, todo lo que son sensores
de temperatura, de vibración, incluso hay acá, debido a una magnetodestrucción que se tiene en estos transformadores de potencia, que ya es visible, digamos, esa vibración. Entonces, si está mal anclado, podría causar, digamos, deterioro en la fundación del transformador y una falla en lo futuro. Entonces, las vibraciones también se miden acá en la subestación. ¿No? No es que no se tiene que hacer esas mediciones. Entonces, todo aquello es centralizado a un sistema SCADA donde vamos a poder monitorear todas las variables necesarias. Eso es lo que se refiere a la lectura de todo el sistema que se quiera medir. Eso es lo que está referido a sensores. Ahora, ¿cómo interactúo? ¿Cómo varío las variables, valga la redundancia? ¿Cómo puedo modificar las variables del sistema? Entonces, el sensor, aquí hace como un resumen, en resumen, un sensor o transductor, podemos usar transductores también, mide las variables del sistema sin modificarlos. Esto de modificarlos es entre comillas, porque como sabemos, de acuerdo a la teoría de medidas, toda vez que se quiera hacer una medición, se modifica el sistema. Es decir, si ustedes quieren medir un voltaje, colocan en paralelo el voltímetro con el punto de medición, lo que están haciendo es aplicar una resistencia, si bien es grande esta resistencia del multímetro o del voltímetro, y lo colocan en paralelo. Si eso ha ocurrido, están modificando el sistema. Por lo tanto, en toda medición siempre va a haber una modificación. Ahora dirán, bueno, pero ¿y qué tal si es una medición no sin contacto, digamos, como en este caso de la termografía? Ese sí no va a ser una modificación visible, eh, pero hablando un poquito sobre la doble rejilla, el experimento de la doble rejilla, etcétera, podríamos ver también que existe una modificación, porque al final son fotones. Entonces, los fotones pueden de alguna manera hacer una modificación. Toda vez que hacemos una medición, se modifica el sistema. Sin embargo, esa modificación es bien pequeña, por lo cual, para nuestros propósitos generales, no ha ocurrido esa modificación, pero ocurre, siempre va a ocurrir eso. Ustedes insertan un amperímetro, entonces están insertando una resistencia al sistema, en serie. Entonces, acá por eso lo estoy colocando sin modificarlos, entre comillas. En cambio, el transductor, o perdón, el actuador modifica las variables del sistema. Entonces, ese es el objetivo. Por lo cual, el transductor acá aparte de modificar, perdón, no es transductor, el actuador modificar las variables
lo hará en su zona lineal. Es lo mismo que en el sensor. Todo actuador tiene esa particularidad de modificar las variables del sistema en su zona lineal, al igual que el sensor. Para ello tenemos diferentes actuadores. Entre ellos son los motorizados, son los de desplazamiento lineal. Estos son angulares. Los pistones pueden ser hidráulicos, neumáticos, etcétera. Y también son las resistencias. Bueno, dirán, hemos utilizado la resistencia como un elemento de sensor, galgas extensiométricas, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos utilizando a la resistencia como un actuador, o sea, no son excluyentes, por supuesto, depende de cómo lo utilicemos estos componentes. La resistencia, por ejemplo, al hacerle circular una corriente, se va a producir por efecto Joule una emanación de calor y el calor va a incrementar la temperatura del ambiente donde está colocado esta resistencia. El clásico caso de un calentador eléctrico en un cuarto, digamos. Entonces es invierno, baja la temperatura y queremos subir la temperatura de nuestro cuarto. ¿Qué hacemos? Conectamos un calentador eléctrico. El calentador eléctrico que está constituido a base de resistencia eléctrica, tungsteno o niquelina, dependiendo del nivel de temperatura que queremos elevar. Entonces, esta resistencia, por efecto Joule, como había indicado, va a emanar calor. El calor va a hacer que la temperatura en el ambiente suba. Entonces, la resistencia, en este caso, está modificando la variable del sistema. Nuestra variable del sistema viene a ser la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente la resistencia es exclusivamente un sensor, puede ser también un actuador. Básicamente veremos estos elementos dentro de los motorizados. Está con AC, con DC. Eh, AC, los motores jaula de ardilla, el rotor bobinado. Y últimamente están utilizando más para la parte de transporte el motor Zimmer-M. Y en los DCs ya no están usando los de tradicional, que son los que tienen escobilla, más están usando B brushless. También tenemos los servomotores. La diferencia en qué es un servomotor. ¿Es un motor especial? No, básicamente es un brushless o puede ser también un motor de corriente alterna. Pero la ventaja es que tiene elementos adicionales a este motor que le permite posicionarse en un determinado ángulo. Básicamente es un trabajo casi exclusivo del motor brushless. Entonces, con algunos engranajes podemos hacer que un motor AC pueda ser servomotor, pero básicamente es brushless, por eso lo estoy colocando en este nivel de DC. Hay otros motores también que están en el dominio de corriente continua que nos ayuda a posicionar. En el caso del motor brushless, con corriente continua, perdón, con corriente alterna, corriente
servomotores de corriente alterna, hay servomotores de corriente continua, hay servomotores brushless, etcétera. Varias combinaciones. A ver, estamos buscando este brushless. Tienen imanes permanentes acá, el embobinado está acá con polos y podemos ubicar en un determinado punto. Acá tal vez sería... en estas máquinas, no es por hacer propaganda de estas, tiene una alta utilidad de estos motores. Está girando y podemos posicionar en un determinado ángulo, porque básicamente, como verán acá, está traqueando, se detiene en un ángulo, etcétera, ¿no? Y es cuando entra el alimentador y puede hacer un movimiento inverso a su vez en un determinado ángulo. Es una utilización muy exclusiva del motor brushless para este tipo de aplicaciones. También se utiliza en máquinas rectilíneas, o sea, estoy hablando en la industria textil. A ver, vamos a ver si hace el talón. Cuando está haciendo el talón o la puntera es donde se nota el tipo de vaivén que hace, o sea, en la etapa de puntera o talón, es donde se ve la gran utilidad de estas máquinas. No muestra lastimosamente. Bueno, así como se está o se tiene esta aplicación de estos motores, entra a la etapa o en el rango de servomotores, digamos, para el posicionamiento que deseamos, ¿no? Ahora en los, aquí vamos a poner estos motorcitos de tipo brushless. Un motor simple trifásico también es un transductor, en este caso jaula de ardilla. Todo aquello que pueda realizar un posicionamiento. Ahora, dentro de estos motorizados, ¿qué dispositivos o elementos requieren este tipo de motores o actuadores? Son los brazos para mover en este sentido, este otro, para ver las articulaciones, etcétera, se requiere motores de tipo, perdón, actuadores de tipo motorizado, que hagan un movimiento angular. Entonces, ahí vienen sus aplicaciones y también podemos ver lo que hace rato estuvimos.
Por supuesto, esto tiene sensores, sensores de tipo inductivo. No utilizan mucho encoders óptico. ¿Por qué utilizan inductivo? Porque básicamente está lleno de polvo, aceite. Por el movimiento de acá se va a ver impregnado lleno de aceite, o sea, eh, como rocío de aceite, va a empezar a bañarse acá, y si hubiera uno óptico allí, se vería obturado, por lo cual no trabajaría bien. Entonces tiene que ser de tipo inductivo acá. Bueno, esas son las aplicaciones de los actuadores. Ahora de los pistones o los lineales. Nos van a servir para hacer movimientos de tipo lineal. Hidráulicos. Todos estos mecanismos de pistones nos sirve para una determinado movimiento de posición que podría ser utilizado también en brazos, pero es un poquito difícil de controlar, digamos, la posición a la cual debe llegar. No es muy preciso que digamos, pero se puede utilizar para ese tipo de aplicaciones. Bien, siempre en todo este tipo de aplicaciones está siendo retroalimentado por un elemento de medición, o sea, un sensor con su transductor, etcétera. Ahora, lo que queremos determinar es cómo los vamos a juntar, cómo interactúan estos sensores y actuadores con un sistema. Para ello, nos vamos a imaginar una filosofía de interfaz. Entonces, ¿qué se hace normalmente cuando queremos realizar un sistema de control o diseñar un sistema de control para un sistema? En forma general, voy a dibujarme acá un sistema físico. Y este sistema físico va a tener salidas. Estas salidas pueden ser medidas. Son variables físicas. Digamos, la velocidad de rotación de un eje, digamos, es una variable física, y la salida, si estamos hablando como un sistema físico, un motor. Y también van a tener entradas acá, que también son variables físicas. En este caso, si estamos hablando de un motor, su salida va a ser la velocidad angular, su entrada va a ser la tensión o la frecuencia. ¿De acuerdo? Bien, estas salidas o pueden ser de dos tipos, o de doble naturaleza. Pueden ser estados o analógicos. Por supuesto, el de estado significa que es on, off, alto, bajo, caliente, frío, o sea, ese tipo de variables es lo que se tiene, cerrado, abierto, lleno, vacío, etc.
Los analógicos son los que varían en el tiempo. No importa la variable, digamos, es velocidad, entonces la variación angular durante el tiempo. En este caso, omega, digamos, ¿no? Esos dos hay que tratarlos de forma adecuada. En cuanto a la entrada, también se tiene dos tipos de entradas. Estados, puede ser que hay tensión, no hay tensión, ¿de acuerdo? Abierto, cerrado, o energizado, desenergizado. Y existen los analógicos. La variación de una frecuencia, digamos, asociado a la variación de la tensión, cuya relación tiene que ser constante. Entonces, acá se va a aplicar, digamos, para variar la velocidad angular del motor, lo hacemos por frecuencia. Entonces, ahí también tenemos algo que sea analógico, que sea funcional del tiempo. Ahora, estos estados se pueden hacer la lectura a través de sensores. Todo esto son sensores de tipo posicional. O sea, básicamente es un K. Y estos son los sensores lineal. A la larga también es K, pero que varían en el tiempo, de forma lineal. Bueno, para no confundir que K varía en el tiempo, no, todo esto varía en el tiempo, pero es lineal. Ambos, dependiendo de cuánto esté variando, necesitan un tratamiento de la señal. Así como habíamos dicho, necesitamos restarlo, necesitamos amplificarlo, todo eso se traduce en una ganancia K, ¿de acuerdo? Entonces acá, viendo este ejercicio que hemos hecho, le estamos restando, es una constante. Le estamos multiplicando, es una constante. Entonces todo este tratamiento de la información se transforma en una ganancia K, como se muestra aquí. Esto tiene que estar de acuerdo al transductor enmarcado. El transductor se va a encargar de enmarcarlo entre 0 y 5 voltios. En ese rango tiene que variar la tensión a la salida de acá. Recién esta información se va a llevarlo a un ADC, un convertidor análogo digital. A esto, el transductor, todo eso lo podemos denominar también como un conformador. ¿De acuerdo? Entonces acá ya tenemos una combinación binaria. Bueno, en este otro lado, también los estados que son apagado, etcétera, va a ser posicional, que podamos asociarlo con una ganancia K, o sea, 1, 0, digamos, estamos controlando o verificando el nivel de un tanque lleno, vacío. Entonces, lleno quiere decir, no sé, una altura de 2 metros, vacío, una altura de 15 centímetros. No necesariamente tiene que ser 0. Entonces, eso nosotros lo podemos asociar como máximo o mínimo. El mínimo tiene un valor, por supuesto. Acá es lineal y todo esto está en el rango del actuador. Esto es un actuador. De la misma manera, el actuador como tal, digamos, va a necesitar un nivel de tensión, una determinada frecuencia, etcétera, lo va a entregar una ganancia. Como verán, casi prácticamente estamos replicando acá.
¿Y esto de dónde va a recibir la información? Esto va a recibir de un DAC. Es un convertidor análogo digital. Oh, perdón. Sí, no. Convertidor digital análogo. Digital análogo. Digital análogo convertidor. Entonces acá vamos a entregarle una cierta combinación binaria. Y sabemos que la salida de este DAC o del convertidor digital análogo, de la misma manera, vas desde 0 voltios hasta 5 voltios. No podemos aplicar ese nivel de tensión de 5 voltios o entre 0 y 5 voltios a un motor que va a trabajar con 330, 440 o 230 voltios, ¿no es cierto? Entonces necesitamos alguien que vaya a modificar aquello. Puede ser un amplificador o puede ser un oscilador que está asociado con el nivel de tensión que se tiene. Los variadores de frecuencia tienen entradas de digital, ¿no es cierto? Puede haber una combinación binaria, tienen una entrada analógica a través de un potenciómetro y tienen una entrada de niveles de tensión que normalmente es de 0 a 5 voltios. En ese rango, desde 0 será 0 Hz, 5 voltios será la máxima frecuencia que me puede dar el convertidor, digamos 200 Hz. Entonces, si está a 2.5 voltios, será 125 Hz más o menos, que le va a entregar y le va a hacer girar a una determinada velocidad al motor. Entonces, eso es lo que hace que también lo podemos llamar un conformador de la señal de 0 a 5 voltios a una tensión relativamente alta. ¿De acuerdo? Toda esa información, esta combinación binaria, va a ser tratado por un bus. Generalmente, estos buses están siendo o son divididos en 3: bus de datos, bus de direcciones y bus de control. Bueno, bus de datos me dice que acá lo tengo que entregar 2.5 voltios. Eso me dice el dato. La dirección me dice, con una cierta cantidad de bits, yo puedo apuntar, digamos, al motor. Con otra dirección puedo hacer la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo bus de datos me va a servir para sacar información como para ingresar información hacia el sistema microprocesado. El bus de control me dice, voy a escribir, voy a leer, etcétera, ¿no? O está lleno el buffer, o voy a escribir, o voy a habilitar un determinado integrado, un chip select para un buffer T-state, etcétera, ¿no? Entonces, a eso va este bus de control. Bus de direcciones me dice quién. Bus de datos me dice qué le voy a entregar o qué voy a leer. El bus de control me dice cómo lo voy a leer. Entonces, toda esa información de este bus va a ir a normalmente un microcontrolador, un microprocesador, etcétera. Puede ser un PLC. Obviamente el PLC tiene un microcontrolador al interior. Este microcontrolador o este sistema microprocesado tiene que interactuar con algo. Generalmente, permítanme expandir un poquito más. Generalmente se interactúa a través de un HMI. Un HMI. Y recién el humano interactúa con este HMI o a través del HMI va a interactuar con todo el sistema. Para que todo este sistema pueda correr o pueda funcionar, tiene que residir en este procesador o en este sistema microprocesado un algoritmo.
un algoritmo que haga la lectura, la escritura, me lo despliegue acá la información, etcétera. Todo este conjunto, así como está, se le puede conocer como un sistema SCADA. Claro, que cuando es simplemente en el caso de un motorcito que estamos haciendo la lectura de su velocidad y le estamos controlando a través de un variador de frecuencia, es un sistema de escala muy, muy, muy básico que simplemente lo denominamos un sistema de control, ¿de acuerdo? Y cuando se tiene varias entradas, varias salidas, una cantidad sumamente grande, entonces ya empieza a ser considerado como un sistema a escala y más aún todavía si estás residiendo en un entorno geográfico. Por lo general, esto es lo que se tiene en una interfase. Vamos a ver el caso de un motor, lo vamos a esquematizar con gráficos para que sea más ameno repasarlo. Motor trifásico, digamos. Uh, bueno, ya tenemos nuestra planta, nuestro sistema, y queremos controlar, ¿qué cosa? La velocidad. Uh, bueno, voy a cambiar de posición esto de acá. Ya está el motor. Ahora necesito aplicarle algo acá. O sea, quiero medir la velocidad. Entonces, ¿qué debo colocar acá? Puedo colocar un encoder en el eje del motor. Y esto encoder puede ser inductivo, puede ser óptico. Vamos a buscar o un taco generador, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un encoder. Eh, y ahí tenemos. Esta velocidad angular va a interactuar con este encoder y me va a entregar una información acá. Ahora, por el hecho de que yo quiero utilizar esta parte lineal, etcétera, dentro del encoder me va a dar ya codificado la información, a qué velocidad está girando, etcétera. Entonces, no me da eh, ah, mucho espacio para poder explicar lo que vamos a utilizar entonces vamos a utilizar esto, un taco generador. Con el taco generador me va a ayudar bastante en que la ventaja de esto es que me va a dar por cada velocidad angular que se tenga, me va a dar un nivel de tensión en la función del taco generador. Entonces acá hay un nivel de tensión.
omega o n, como quieran verlo. Entonces esto es un taco generador. El taco generador me entrega, si lo voy a aplicar a un nivel de tensión, por acá me va a entregar un voltaje. Y ese voltaje lo tengo que modificar. Bueno. Bueno, este que está acá es un amplificador operacional atenuador, porque sé que el taco generador, a la velocidad que tiene, más o menos me entrega con un rango desde 0 hasta 24 voltios. Y lo que quiero es bajar ese nivel de tensión. Entonces voy a utilizar este de acá. En cambio, si fuese un dispositivo que me dé milivoltios, entonces necesitaría un amplificador. En este caso necesito un atenuador. Entonces por acá. Amplificador. No. Amplificador operacional como atenuador. Nada más utilizando los valores de resistencias que se tiene acá, lo puedo hacer trabajar para que reduzca la tensión hasta, digamos, esto me está dando 0 hasta 24 voltios. En ese rango, acá me pueda entregar de 0 a 5 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, recién acá, cuando ya tengo este rango de 0 a 5 voltios, puedo utilizar un convertidor ADC. Hay varias formas de implementar un convertidor ADC, pero en forma de bloque. Vamos a utilizar esto, que es una entrada de salida de 8 bits. ADC 0804, entonces es una entrada, viene por acá y por acá sale 8 bits. Y ya estamos acá. Ahora, para controlar el actuador, en este caso, vendría a ser un variador de frecuencia. Para eso necesito yo, para este lado, un frecuencia. Este está más presentable. Al interior de este variador de frecuencia, por supuesto, existe toda una electrónica que es más o menos parecido a esto, que tienen sus filtros. Acá es simplemente con un capacitor, normalmente es un filtro LC en pi, ¿no? Eso es un poquito. Entonces, acá está acompañado de un esquema al interior parecido a esto. Y lo que está acá de corriente continua a corriente alterna es un conjunto como esto. Tiene transistores IGBT, etcétera. Ya está. Esto es el variador. Entonces esto se va a conectar
La salida de esto se conecta acá. Entonces acá es, digamos, 220 voltios trifásico con una frecuencia variable. Por cierto, al interior mismo, toda la electrónica que se tiene hace que la tensión-frecuencia sea constante. Caso contrario, vamos a dañar el motor. Entonces, si ustedes hacen variar la frecuencia, la tensión también tiene que variar, no va a ser 220. Olvídense que van a estar midiendo 220. Esto, si decrementa la frecuencia, entonces también tiene que decrementar. Probablemente tengan 200 voltios, no quiere decir que está mal el sistema. Eso tiene que tener presente, ¿no? Ahora, acá, este variador va a tener como entrada enseguida vamos a tal vez acá. Vamos a ver la parte posterior. Estas son las salidas, RST, VW. Bueno, como es un sistema trifásico, puede hacer estas conexiones. Pero no encuentro. Entonces, en esta parte, en la conexión, vamos a cuál va la energía eléctrica y cuál va al motor. Enseguida vamos a encontrar. Esto es por potenciómetro. Estos son los sensores. Tiene RS485. Salida, salida. Aquí ya es programación. Entonces voy a colocar esta parte. Entonces tiene entradas
acá es entrada serial. Según lo que está, es un RS485. Normalmente se utiliza RS485 como bus de campo, así que tiene esa entrada. O sea, podemos controlar a través de un bus de campo este variador. Acá es entrada analógica. Analógica. Puede ser con potenciómetro, como se muestra acá, o puede ser mediante la señal de entrada de un DAC. Tienen otros dispositivos también como para hacer un seguimiento adecuado, si está fallando, no está fallando, está funcionando o no, etcétera, ¿no? Entonces, acá vamos a poner un DAC para controlar a este variador de frecuencia. Bueno, este es donde se puede ver la variación. Este es un DAC, pero lo vamos a ver como un... Bien, ya tenemos entonces estructurado esta salida analógica, va a entrar por acá, esta es la parte de conexión del variador, y todo este conjunto tendrá que ir a un bus. Esto va a estar oscuro. Ahí tenemos bus de control, bus de datos, bus de dirección y por supuesto en todo esto puede haber diferentes formas de conectarlos, I2C o directamente mediante decodificador de direcciones, etcétera. Entonces acá tiene que haber ya un programa. Vamos a ver el HMI. Puede ser un panel de esta naturaleza. Bueno, algo que englobe motor. Entonces acá está el HMI. Y el programa, por supuesto, ya lo vamos a verificar acá.
Bueno, entonces aquí vemos toda la estructura para controlar un motor. Para controlar la temperatura de un horno también se puede hacer de esa manera, se puede bosquejar. Acá más o menos estamos viendo qué es lo que necesitamos para realizar el control de velocidad de este motor. Ahora, este motor podrá controlar, digamos, una, una ventiladora, aunque digan, ¿para qué tanto lío si para controlar una ventiladora? Esta ventiladora puede insuflar aire caliente para hacer un proceso de tratamiento térmico o, no sé, cosas por el estilo, o manejar una cinta transportadora que pueda dosificar, digamos, eh, o trabajar acoplado a una bomba y podamos controlar el flujo, etcétera, ¿no? Tantas aplicaciones que puede tener un motor. Entonces, lo que he querido bosquejar acá es cómo más o menos vamos a relacionar cada uno de estos. Ahora acá, en todo esto que está aquí es K. Todo esto es K también. Y acá es FDS. Y esto viene a ser YDS. Y por acá estamos introduciendo nuestro RDS, o sea, la referencia. La referencia. Y esto es la función de transferencia del motor. Esto es la salida. Y esto es la señal de control. Ahora, evidentemente en todo esto va a haber algunos controladores, etcétera. Entonces, como estamos viendo aquello, tenemos nuestro RDS que está ya en el sistema de control. Hay un controlador seguramente. El controlador no es el variador como tal, sino el algoritmo que le dice cómo debe modificar el variador. Este es un actuador simplemente para el motor, no es el controlador. El controlador puede estar residiendo acá al interior de este programa y puede ser un PID digital, digamos. Entonces le dice cómo debe variar acá, modificando los niveles de tensión a la entrada analógica de este variador. Entonces, este variador no es el controlador, por favor. Entonces el controlador como tal puede ser un PID, un control on-off, un PI, etcétera, ¿no? Todo es gamma, modo deslizante, etcétera. Esto entra a través de un DAC. Es este DAC. Va a entrar al variador de frecuencia, por supuesto, y al motor. Es nuestro FDS. Y la salida es YDS. Entonces, esto no es físico. A partir del DAC es físico, físico, y ya sabemos. Ahora, la lectura lo estamos haciendo, como verán, con un taco generador. Entonces, aquí es un taco generador. Y como está trabajando en su zona lineal, esto es K. El variador también es K. Esto también es K. Entonces entra acá. ¿Y qué nos da el taco generador? Nos da un nivel de voltaje. Y eso vamos a ir a una ganancia K de del amplificador operacional. Se refiere a esta parte. En este caso sería un atenuador. Luego ese está conectado a un ADC. Y el ADC me va a entregar la información necesaria acá. Todo esto es un programa.
O sea, RS no es un potenciómetro, es un dato al interior del programa. Esta resta que hace entre la referencia y la señal de retroalimentación es también una resta numérica, es un programa. El controlador es un programa. Recién sale al DAC, etcétera. Esto es físico. Pero como esto es K, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser emulado a una estructura de esta naturaleza. RDS, el controlador, es un K y la planta. Esto es K, esto también es K, así que es una ganancia K. Se ha reducido a esto. Pero este K puedo hacer que sea parte de la función de transferencia o parte del controlador. Lo propio esto puedo, por leyes de diagrama de bloques, yo puedo hacer que esto desaparezca y sea uno y sea simplemente considerado acá en la función del controlador. Entonces, esto puede ser reescrito, el controlador, eso no lo vamos a modificar porque es una función de transferencia también. Entonces estamos frente, por eso es que la mayoría o las más de las veces vamos a analizar sistemas de control con retroalimentación unitaria. No es que se ha agarrado el cable de la velocidad y se ha insertado acá. No, hay todo un proceso, como se ve acá, sensores, atenuadores o adecuadores de señal, convertidores, etcétera, que al final son solamente una ganancia. Entonces, este es el resumen de todo este sistema de control que hemos visto acá. Se va a traducir en un diagrama de bloques tal como se muestra acá. Por supuesto, este controlador estaría acá, o algoritmo de control. Aquí estaría el controlador PID, PI, on-off, modo deslizante, etcétera, difuso, todo aquello. Pero no hay que olvidar que este diagrama de bloques que estamos viendo acá está siendo representado físicamente con algo como se ve aquí. Bueno, si tuvieran alguna duda o consulta acerca de este desarrollo, yo sé que no es muy práctico tal vez verlo de esta forma, pero es una forma de esquematizar. No he encontrado un sistema de control así abierto en una imagen, pero por lo menos aquí haciendo un collage se ha tratado de ver cómo se están relacionando y cada uno de ellos que representa a la larga en un sistema de control como se muestra acá. Si tienen dudas, por favor, háganlo antes de pasar a otro punto. Bien, hemos visto lo que se refiere a interfaz del sistema. Es una forma de cómo debemos realizar una interfaz. Nos toca hacer ahora lo que se refiere a interfaz paralelo, interfaz serial. Acá los convertidores DAC y ADC eh, los hemos mencionado acá, o sea, convierte la combinación binaria en una función analógica. Acá transforma una función analógica en una combinación binaria. Entonces acá faltaba tal vez colocar acá 8 bits. Es una combinación binaria. Aquí también es una combinación binaria.
Entonces, lo primero que se hace es un DAC. A partir del DAC se hace el ADC, por lo general. Hay varios ADCs. Hay de tipo incremental, hay de tipo posicional, hay DACs de tipo flash. El de tipo flash es lo que se utiliza normalmente en telecomunicaciones, o sea, transforma la información rápidamente. En cambio, el de incremental, etcétera, o de aproximación sucesiva, está basado en un DAC al interior. O sea, a partir del DAC se transforma un ADC o se construye un ADC. Pero todo es, a ver, no sé si en este caso podemos, para el ADC 0804, tiene de la siguiente manera, tiene un comparador y acá es FKT y acá es FDT. Este FKT sale de un DAC, es este que está acá. El DAC va a recibir la información de un contador binario, por supuesto. Puede ser up-down o directamente up. Ahora, si es up-down, desde aproximación sucesiva, si es up-down, o sea, arriba y abajo, puede contar como también puede descontar. Entonces, tendría que ser un convertidor que sigue la información. Ahora, de acá va a recibir, vamos a poner acá, más tengo que producir un flanco descendente, entonces cuando este es negativo y esto es positivo. Aquí vamos a ir a un flip-flop RS. Y acá está el trigger o start. Este write. Sí, el write es lo que va a ser el trigger. Yo le digo escribe, ¿no es cierto? Entonces, esto hace con un pulso hacia abajo. Una vez que está en 0, vamos a tener un 1 acá. Va a posibilitar o habilitar al CLK. En este caso tiene un clock aquí, ¿no? Clock in, clock R. Con esos dos, afortunadamente el 0804 no necesita un reloj externo. Internamente ya está. Lo único que hay que hacer es conectar la resistencia y el capacitor para que pueda oscilar a la frecuencia de muestreo que nosotros estamos prefijando. Pero entra una señal a través de una señal de reloj, un clock. Y una vez que entra, esto va a ir creciendo, va a ir incrementando este valor. Una vez que llega este flanco descendente, yo lo puedo volver en un flanco ascendente y vamos a tener acá un buffer de tipo flip-flop D. Va a entrar ahí. Permítame retocar. Lo llevaré de aquí así. Entonces acá está la combinación binaria. N bits, etc. Este flip-flop D transforma cada vez que existe un flanco ascendente, transfiere, no transforma, transfiere esta información hacia este otro lado. Entonces acá tenemos estos bits que se tiene acá, 8 bits, de 0 hasta el de 7. ¿Cómo trabaja? Creo que ya lo han visto ustedes y tenemos una función analógica allí. Entonces yo le voy a dar una señal de pulso en el start o trigger. A partir de ahí lo que va a hacer es
bajarlo a 0 y se habilita la entrada de la señal de reloj, y en la señal de reloj, por cada pulso que se le aplica al contador, incrementa su valor binario. Ese valor binario o combinación binaria se va a transformar en un valor de tipo analógico, pero como es KT, lo va a hacer en forma de escalerita, así, como unas gradas. Cuando llega acá a la función f de t, esto lo llamaré fkt, y esto es f de t. Cuando llega ahí, se va a producir este flanco descendente, ¿no es cierto? Entonces estaba acá, se produce un flanco descendente. En ese momento el flanco descendente va a leer este dato y lo va a transformar o lo va a transferir a la salida. Entonces, si digamos había un valor por acá y se va a quedar ahí, ¿de acuerdo? Y se mantiene, ambos van a estar ahí, tanto la señal en rojo como la señal en azul, van a estar juntitos. Y ahora yo le digo, empiece otra vez con el trigger. Entonces, inmediatamente la señal en rojo baja y empieza a subir. Digamos, se encuentra aquí. Ahora, en esta posición, nuevamente esto se ha incrementado. Acá hay un flanco descendente. El flanco descendente, esta combinación binaria es transferida hacia la salida. Entonces, eso va a hacer que esta información que se había mantenido, me estoy refiriendo a este de acá, se ha mantenido, es reactualizada a este valor. Y se quedan los dos ahí. Hasta que nuevamente a través del trigger se le diga otra vez, ¿no es cierto? Entonces resetea y vuelve a contar hacia arriba. De aquí resetea y vuelve a contar hacia arriba. Entonces la salida, aquí a la salida, es este. Salida del ADC. Todo esto es el ADC. ¿De acuerdo? Entonces así trabaja. Esto tal vez lo han visto en medidas o en electrónica de potencia 1, donde se hace cuestiones digitales, etcétera. Bueno, no es complicado tampoco, está en función a esto. Este convertidor DAC es más sencillo aún todavía. Generalmente se construye en base a escaleras R2R. Y 7, 8. Bueno, hay puntos suspensivos. Y acá coloco un seguidor emisor y esta es la salida que se tiene acá. Bueno, acá en este DAC internamente han hecho como fuente de corriente. Por eso es que está este circuito acá. Entonces, lo que sale no es tensión, es corriente. Entonces, con este circuito transformamos esa corriente en tensión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es R, R, 2R, R, 2R, R, 2R, R, 2R, R, 2R y hasta completar los 8 bits. Entonces, como verán, simplemente es un arreglo de resistencias acá al interior de este DAC 0808. Eso de solamente resistencias tiene sus cositas, porque una pequeña variación en uno de estos, la forma de entrada, etcétera, hay que alimentarlo con una fuente simétrica. Por eso es que tenemos tierra, BCC y DSS, ¿de acuerdo? Y se colocan algunos capacitores para evitar ingreso de ruidos por parte de la fuente de alimentación, que podría perjudicar, digamos, el proceso de conversión de la parte digital, entrada, y salida analógica. Aquí. Así que
El DAC y el ADC se utiliza bastante estos dos. El tiempo de muestreo que vamos a ver acá, digamos, para ir de esto a control Z, FDZ ya no es FDS, y EDZ. RDZ. Para ir de aquí hasta allá necesitamos un tiempo de muestreo o periodo de muestreo. Entonces, ese periodo de muestreo está aquí. Es esta distancia a esta de acá. TS. O sea, el trigger está definiendo el periodo de muestreo. Por supuesto, para estos convertidores ADC, este periodo de muestreo tiene que ser superior al tiempo de conversión del ADC, tiempo máximo de conversión. No puede ser menor, si no vamos a tener errores de conversión. Siempre tiene que ser mayor. De acuerdo a la frecuencia que se está utilizando, 100 kHz más o menos, para procesos industriales normales es más que suficiente. O sea, abastece más. O sea, no es necesario tener un convertidor de tipo flash acá. Bueno, entonces, si hay alguna duda, ya para la siguiente clase es entrar un poquito, describir cómo hacemos la interfaz paralelo, ¿no? Eso está fijado entre la distancia que se tiene con el controlador y la planta a ser controlado. Esa distancia no tiene que ser mayor a 2 metros. Si estamos así, podemos realizar un sistema de control de tipo paralelo o comunicación paralela. Si la distancia es muy grande, entonces, digamos, yo tengo una subestación en, no sé, en el Alto y otro en la zona sur, otra subestación allí por Kenco, etcétera. Está distribuido por todo lado, entonces no puedo hacer un control, un monitoreo paralelo. Tengo que hacer de tipo serial. Todo tiene que ser en base a una red. Entonces, hay ese tipo de criterios para seleccionar cuándo hacer un sistema o una interfaz de tipo paralelo y cuándo hacer una interfaz de tipo serial. Con respecto a la comunicación de los diferentes sensores, o sea, me refiero a esta parte, aparentemente acá es muy cerca, incluso está apegadito, ¿no es cierto? Ahora, esta comunicación también está muy cerca, suele estar muy cerca, no varía ni 2 metros, no va más allá. Pero cuando esa distancia desde el sensor y llevarlo hasta el punto de procesamiento suele ser grande, entonces se toma el criterio siguiente. Toda esta etapa se engloba en lo más cerca posible y la comunicación va a ser de tipo serial, o sea, interfaz serial. Ahora, si este proceso es relativamente delicado y por lo cual necesita estar en un ambiente donde la tensión de alimentación a estos elementos electrónicos son muy sensibles, entonces tiene que estar en el gabinete de control. Pero esta distancia hacia el gabinete de control dista bastante tiempo o bastante grande, metros, decenas de metros. Entonces la comunicación ya no se hace por tensión, se hace por corriente. O sea, por tensión va a haber caídas de tensión en la línea, por lo cual va a haber problemas. Entonces, lo que se hace es transmitir la información en forma de corriente. Acá lo hemos hecho en forma de tensión porque está cerquita. Entonces, hay pequeños detallitos que hay que afinar a la hora de implementar. Aquí pareciera que siempre vamos a hacer así. No, hay que ver en el terreno si esta comunicación va a ser por tensión o por corriente. Lo propio acá. Este variador obviamente va a estar dentro de un gabinete, esa distancia puede ser decenas de metros también, no hay ningún problema, no necesariamente este variador tiene que estar cerquita del motor como tal. Entonces, ese tipo de aspectos hay que analizarlo.
tiene sus bemoles, como dicen, a la hora de hacer la implementación. No es tan fácil bosquejar tal como lo hemos hecho acá. Pero para llegar a ese criterio hay que tener el cúmulo de conocimiento que ustedes han ido adquiriendo en las diferentes materias hasta llegar a este semestre. Así que puede haber consultas al respecto, entonces vayan, bueno, normalmente se les amenaza con eso, ¿no? Puede que entre al examen, entonces recién se ponen a estudiar, pero por favor estudien, repasen. Hay varios seminarios, hoy en día está de boga, inscríbanse en algún seminario que suelen ser gratuitos, que alguno que por ahí dicta, ¿no? Sistemas SCADA, sistemas de control, programación de PLCs, selección de sensores, selección de transductores o selección de actuadores, etcétera, ¿no? Entonces ahí les van explicando. Bueno, ya llegamos acá. ¿Alguna duda o consulta mientras grabo? Bien, el día de mañana entonces continuamos con los interfaces de tipo serial y paralelo, cuándo elegir, cómo elegir, qué tipo de protocolos utilizar, etcétera. Como siempre, pueden dar el examen. Buenas tardes, ingeniero. Ya ve, sí lo escucho. Es- Ingeniero, ¿me escucha? Quería hacerle una consulta o, bueno, comunicarle una situación. Nosotros, bueno, junto a algunos compañeros de electromecánica, tenemos choque los miércoles con otra materia de eléctrica, que sería sistemas eléctricos de potencia, de 2 a 4. Ya, Y bueno, o sea, yo sé que usted no tiene la obligación ni nada, y sé que el choque ya existía, pero si existía la posibilidad de que no hubiera choque el miércoles, lo agradecería mucho porque, bueno, pregunté al ingeniero Rodney y no me hizo caso también porque había choques y él quería mover su examen, digo, su horario. Básicamente esa era la situación, el martes, de 12 a 2, ese era el choque. oh, qué pena, ¿no? Este horario lo he estado manteniendo